Bien, buenas noches. Hoy desarrollaremos el tema de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas. Un tema particularmente importante para las comunidades campesinas. Habida cuenta de que no basta tener un título de propiedad que reconoce el derecho de propiedad sobre determinado territorio cuando ese territorio no se encuentra debidamente definido, identificado, su perímetro, y no solamente identificado el perímetro, el lindero, por la comunidad propietaria, sino sobre todo que ese perímetro tiene que ser levantado y reconocido por el colindante. Caso contrario, pues estaríamos generando un plano, identificando un territorio con su lindero en forma unilateral, que solo sería reconocido y respetado por la comunidad que lo hizo, pero no por los colindantes. Obviamente, en esas condiciones, el trabajo que se puede hacer en campo para hacer la delimitación sería infructuoso, toda vez que no va a ser reconocido. Al contrario, va a ser motivo de litigio, controversias, juicios con los colindantes por haberse identificado o señalado un lindero que no corresponde. Entonces, el procedimiento de deslinde y titulación pues resulta trascendental para confirmar, para garantizar el derecho de propiedad sobre el territorio. Ustedes conocen perfectamente casos concretos, porque se ha publicitado, en los que por el tema de falta de deslinde de los territorios hay pues grandes conflictos. Aquí en Lima conocen pues el caso del distrito de Magdalena con el de San Isidro, Miraflores, no estoy seguro, pero han habido pues acciones o hechos lamentables que se han producido precisamente porque tanto una municipalidad como la otra se considera propietaria y titular de una franja, de un pedazo del territorio que igualmente es reclamado por la municipalidad contrincante, si cabe el término. Hechos que, bueno, estando aquí a un paso de la sede del gobierno, del Poder Judicial y todas las instancias que podrían dirimir este conflicto con bastante tiempo ya. Sin embargo, no se ha hecho, como ustedes saben, eso todavía no está definido. ¿Qué podemos pensar entonces de territorios, de comunidades campesinas, de distritos, provincias, al interior de la República, en lugares muy alejados, si aquí en la propia capital existe ese conflicto no resuelto hasta la fecha? Con mayor razón, pues, esos conflictos están latentes cuando los territorios, concretamente las comunidades campesinas, no están debidamente delimitadas. El deslinde y titulación no viene a ser sino un procedimiento que tiene por finalidad ir a campo e ir identificando los hitos, la línea física y en algunos casos imaginaria que va a definir el lindero, el límite de un territorio con respecto a su colindante. Este procedimiento, como ya hemos podido advertir, no puede ser pues llevado a cabo solo por una parte, solo por la comunidad interesada. Tiene que ser hecho también con la participación de los colindantes, sea otra comunidad campesina, sea un propietario privado, particular, y aún un poseedor sin título, pero que tiene dominio sobre una determinada extensión de tierras que colinda con el territorio comunal. Estos procedimientos que se han venido llevando a cabo ya desde hace un buen tiempo a cargo de la entidad competente, que resulta ser ahora el gobierno regional,
a través de sus instancias correspondientes, ha tenido relativamente éxito en las zonas donde no ha habido mayor conflicto, es decir, en lugares donde el territorio de una determinada comunidad ha sido delimitado con la participación de los colindantes. Vamos a suponer que un trabajo de deslinde se inició en el punto 1, con la presencia de ambos. Vamos a suponer que la comunidad campesina, materia de deslinde, es este espacio. Los vecinos están acá. Entonces empezamos a trabajar este trecho. Este espacio o esta línea que divide, que separa estos dos espacios, corresponde por un lado a la comunidad campesina, materia de deslinde, y por el lado derecho a un titular, que puede ser otra comunidad campesina, puede ser una persona natural, ¿cierto? Puede ser una empresa, en fin. Incluso decíamos, pueden ser hasta personas naturales poseedoras. El hecho de que estén asentados acá, aunque no tengan título, pues han obtenido un derecho sobre estas tierras que tiene que ser reconocido por la comunidad. Entonces llegamos en esta franja a verificar, a determinar en el sitio, en el lugar, en tierra, que este punto está representado, por decir, por un accidente geográfico bastante identificable. Puede ser una roca, puede ser un espacio vacío, qué sé yo, pero es una zona identificable. Y este punto, que ya como los ingenieros lo han determinado, se denomina pues hito, ¿no? Hito 1, ubicado en tal lugar. Hoy, con la tecnología actual, este hito no es un punto tan alejado que para identificarlo hay que ir hasta el mismo lugar para reconocerlo. No, porque la tecnología actual ha hecho que este punto, que se va a reconocer por sus coordenadas geográficas, va a tener un número de identificación que lo va a coger el sistema, y este punto, sin necesidad de ir pues a campo a verlo en vivo, en el sistema lo podemos visualizar. Igual este lindero puede ser físico, puede haber aquí un muro, ¿no? Como la muralla china, o el muro que piensa construir el candidato Trump en Estados Unidos, si es que llega a la presidencia, un muro, creo que de una gran altura, que va a separar Estados Unidos y México, ¿no? Bueno, aquí en los territorios pues comunales o en las zonas rurales va a existir también acá una demarcación física, puede ser un muro ya existente de tiempos inmemoriales, o puede ser un canal que antiguamente fue un río, un riachuelo que con el tiempo se secó, pero quedó el vestigio, está ahí una zona, una línea visible. Se llega entonces al hito número 2. Aquí puede empezar el dominio de otra comunidad, de otro poseedor o de otra empresa. Entonces aquí vamos a hablar ya de otro trecho. Siguiendo el procedimiento, bueno, han estado presentes los miembros de la comunidad y cualquiera de ellos que hubiera sido pues el titular de esta zona. Hecha esta demarcación física, para que quede perennizada y respetada por ambos, tiene que suscribirse un acta, ¿cierto? Un acta de colindancia, en términos muy concretos, ¿no? Con la fecha en tantos días del mes tal, del año tal, ¿no? Se procedió a la identificación del lindero entre la comunidad campesina tal y don fulano de tal, propietario del lote colindante por el lado
por decir, ¿no? Entonces se suscribe y se verificó que partiendo del hito 1 se avanzó 300 metros y se encontró al hito número 2, ¿no? Ambas partes expresan su conformidad con el lindero establecido. Firman, en el caso de las comunidades, sus representantes legales firman y sellan, ponen el sello. Si es un propietario privado, no necesita sello, no tiene sello, basta su identificación con su número de DNI. ¿Sí? Se ha hecho entonces el deslinde de esta parte del territorio comunal. Este trabajo tiene que repetirse con todos los propietarios colindantes. Deslinde físicamente, identificar el hito número 3 y la línea divisoria de ambos territorios, ¿cierto? Definido y aceptado por ambas partes. Inmediatamente se suscribirá también el acta de colindancia. Y se irá de la misma forma, ¿no?, trabajando con los demás colindantes hasta, bueno, pueden dar la vuelta y cerrar acá el perímetro, ¿cierto? Y se cerró el perímetro. Bien, vamos a ver, hito 36, por decir. ¿Cuántas actas de colindancia se habrá tenido que suscribir? Eso depende del número de propietarios colindantes. ¿Cuántos hay? Puede ser pues que en esta parte, aquí se inicia el territorio de esta comunidad y puede llegar hasta esta parte, la misma comunidad. Entonces una sola acta servirá para identificar y establecer el lindero de este sector. Es decir, el número de actas estará en función a la cantidad de colindantes que se encuentren en el desarrollo pues, del deslinde. Poco para que se den cuenta, para simbolizar la importancia del deslinde y titulación, le voy a referir un hecho concreto que me tocó pasar cuando realizaba pues trabajos anteriormente como abogado del proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, más conocido como el PET. Pues en aquella oportunidad nuestra oficina PET recibió la invitación del presidente del gobierno regional de determinado lugar para participar en una asamblea en la que se iba a firmar un acta de conciliación entre dos comunidades respecto de un conflicto que tenían hace mucho tiempo sobre una zona no delimitada de sus respectivos territorios. Nos comunicaron pues que el gobierno regional había realizado las coordinaciones necesarias, había persuadido a las comunidades, ¿no?, en conflicto para que, bueno, cedan parte de sus pretensiones mutuamente y lleguen pues a conciliar y definir el lindero que en ese entonces estaba todavía por cerrarse. Bueno, nosotros asistimos gustosamente para ser testigos de ese acto de conciliación, porque si ese acto, esa conciliación tenía por objeto pues de determinar y señalar el deslinde de esta zona aún no identificada.
¿Y quién lo iba a hacer? Íbamos a ser nosotros, con nuestro personal. Por eso es que necesitábamos conocer, pues, y estar presentes para ser testigos de la conciliación, para programar nuestras acciones correspondientes inmediatamente después. Fuimos con la expectativa, teníamos ligeras informaciones no oficiales respecto, pues, de la controversia entre estas dos comunidades, y que se hacía en ese momento indispensable y necesario llegar a definir y cerrar este polígono. ¿Por qué? Había una razón muy especial. El gobierno central había desarrollado en esta zona precisamente una planta hidroeléctrica de generación de energía eléctrica por, aguas que llegaban a este lugar. Aquí, por la geografía, por la topografía del terreno, era una zona ideal para la instalación de la planta generadora de electricidad. Había una buena caída, qué sé yo, los ingenieros habían determinado que este era el lugar exacto e importante y necesario. Como sabemos, un territorio comunal, eso lo hemos repetido reiteradamente, las comunidades tienen un derecho especial sobre su territorio. Dice, el territorio es inalienable, imprescriptible. Es decir, nadie pues puede entrar así nomás a un territorio comunal y desarrollar un proyecto, por ejemplo, en este caso, tan importante, donde el Estado invirtió millones de soles, ¿no?, de dólares incluso. Y ya, porque era necesario para el bien de toda esa zona que carecía de luz eléctrica. Pero como las comunidades estas estaban en pugna, el gobierno no tenía la forma de conciliarlos y no podía realizar ningún contrato o ningún convenio con ninguna de ellas, porque hacerlo en esas condiciones pues resultaría infructuoso. Entonces, ¿qué se optó? Tengo entendido que la empresa que ejecutó este proyecto, que tenía pues obviamente un plazo de ejecución, y si no lo ejecutaba estaba pues sujeto a una penalidad, a un castigo, como ocurre con todos los contratos, ¿cierto? Hay un compromiso que tiene pues categoría de ley entre las dos partes, y alguien que no cumpla es sancionado, ¿cierto? Tiene una penalidad. Entonces, esta empresa que había ganado la buena pro para hacer esta obra millonaria, tenía pues el plazo ya contado, ¿no?, establecido, y no podía dejar de hacer la obra. Entonces, de alguna manera consiguieron valorizar, ¿no?, estas tierras que iban a ser afectadas por la construcción de esta obra, y el monto que resultó no se la entregaron ni a esta comunidad ni a la otra, obviamente, porque todavía no se había definido cuál de ellas era la titular en esta zona. Se optó por depositar entonces ese dinero en el Banco de la Nación. Entonces, imagínense, con ese incentivo, cada uno de los comuneros pensaban pues en esa plata, ¿no?, en ese dinero. Obviamente una cantidad muy importante que tendría pues un efecto positivo muy grande en cada comunidad, ¿no? Si le tocaba, si definía a esta comunidad como titular de esas tierras, todo el dinero pasaba a sus arcas, con la que obviamente pues podían ser obras en beneficio de su población. Igual aspiraban los otros comuneros. Entonces, esa fue la situación por la que el gobierno regional, interesado en que estas comunidades concilien sus intereses para poder establecer un lindero, ¿no?, entre los dos territorios, es que se convocó pues a una conciliación. Supuestamente
el gobierno regional, a través de sus emisarios, había conversado tanto con una como con otra comunidad, y habían manifestado su intención de llevarse a cabo pues una reunión, una asamblea en la que iban a suscribir el acta de conciliación, en la que se iba a determinar en ese momento que se iba a definir un lindero que sea equitativo para ambos, ¿no? Bueno, esa era la meta, ese era el interés del gobierno regional de ese entonces, y por el que fuimos pues convocados y nos constituimos en la hora y la fecha señalada en el lugar donde se debía realizar la conciliación y la suscripción del acta de compromiso para determinar el lindero, es decir, hacer efectivo el deslinde del territorio de ambas comunidades en esta zona. Lamentablemente no ocurrió lo que esperábamos. Como es de suponer, en la mente de cada uno de los representantes posiblemente estaba pues la idea de que si hago un mal negocio, caramba, mis comuneros me van a juzgar, me van a criticar, a lo mejor me crucifican. Pero además de eso también pensaban, imagínense lo que podemos hacer con todo ese dinero que está en el banco esperando simplemente la orden para que se pueda retirar. Quizás esto era pues algo que estaba en el corazón y en la mente de ambas comunidades. Y en el momento en que el presidente del gobierno regional invitó para que hicieran uso de la palabra los representantes de cada comunidad, empezó el conflicto. El primero empezó muy bien, señalando que venían con toda la intención de conciliar sus intereses y de que de una vez por todas se termine este conflicto. Es un acuerdo de la comunidad, habían tenido en ese sentido, por eso enviaban a él y a unos comuneros, creo en un total de unos 15 comuneros que estaban presentes en el auditorio. Lo mismo ocurrió con la otra comunidad. Pero, dijo, nosotros estamos llanos a ceder una parte de nuestros territorios que ellos pretenden quitarnos. Entonces, de acuerdo a la propuesta hecha por este señor, por decir, ¿no? Decían, nuestros vecinos, ¿sí?, pretenden hacer un lindero por acá, que no corresponde. Nosotros sabemos por nuestra información de nuestros antepasados, nuestros padres, etcétera, etcétera, y los documentos que tenemos, que aquí hay un cerro tal, ¿no?, denominado, que es conocido por todos, y que en nuestros títulos y en nuestras actas dice, ¿no?, que este hito, que esta es parte de nuestro territorio, es el límite de nuestro territorio. Por tanto, estamos llanos a ceder esta parte, pero no tanto, ¿no? Vamos a ceder una parte. Entonces sí estamos en condición de ceder esta parte. Es decir, cedían una parte, pero querían quedarse con la planta. Empezó la discusión cuando la otra comunidad, a través de su representante, expresó prácticamente lo mismo. Los señores pretenden que su título es acá, no. Nosotros sabemos que nuestro lindero es por esta zona. Le vamos a ceder, sí, estamos dispuestos a cederle toda esta zona. Ya, no reclamamos esto, pero esto es nuestro. Es decir, en resolución, ¿qué se obtuvo? No se obtuvo ninguna conciliación. Es más, las intervenciones fueron sucediéndose unas tras otras con una intensidad emocional o emotiva tan grande que se empezó a perder el control de la asamblea. Ya no era posible ordenar para que cada uno hiciera uso de la palabra sin que el otro lo interrumpiera. Estaba hablando, el otro lo interrumpía, y no obstante que estaba ahí presente, ¿no?, efectivos de la Policía Nacional, no se pudo controlar el conflicto ya que se suscitó y tuvo que darse por terminada la reunión, la supuesta asamblea de conciliación. Es decir,
habían pues intereses tan fuertes y tan grandes para poder llegar a un entendimiento razonable. Posteriormente nos enteramos de que de alguna forma los presidentes de ambos países, de ambas comunidades, habían logrado que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsara una parte de este dinero que estaba depositado por el valor de estas tierras. Y según comentan, la comunidad colindante era más pequeña que esta que tenía interés de hacer su deslinde y titulación. En cambio, esta tenía una población que llegaba más o menos a 5 veces más que la otra, es decir, una comunidad más grande. Entonces, cuando ellos recibieron la parte del dinero que les permitieron retirar del banco, comentan, no está verificado, pero es lo que dicen, que todo ese dinero fue utilizado en compra de armas. Bueno, es una información extraoficial, pero que en todo caso revelaría hasta dónde puede llegar pues la gente para poder hacer una defensa de sus derechos supuestamente a través de la fuerza, cuando ya la razón no puede, no se da, no hay lugar a una conciliación, a una solución armoniosa. Entonces piensan que la única forma va a ser apropiarse de las tierras por la fuerza, utilizando, ¿por qué no?, hasta armas. Y que no es novedad, ¿no? Ustedes saben que en diferentes momentos, épocas y lugares de nuestra patria han ocurrido enfrentamientos pues con pérdida de vida incluso muy lamentables entre pobladores de dos comunidades o pobladores de distritos que tampoco están debidamente identificados los linderos, hasta provincias. Entonces, esto que nosotros tuvimos la suerte de constatar, pues, como se dice, en vivo y en directo, nos dio una tremenda lección. Y de ahí sacamos como conclusión de que el deslinde y titulación de las comunidades campesinas es un paso trascendental e importante, que se debe hacer todo el esfuerzo necesario, utilizando todas las herramientas legales que nos dan las normas, las leyes, para poder eliminar conflictos como este y hacer pues que el territorio de determinada comunidad quede, como dice, debidamente identificado, sus linderos, cerrado la poligonal, que es la que garantiza en todo caso, disculpa. Bueno, les hacía referencia porque quería remarcar la importancia que tiene determinar el lindero del territorio comunal. Un hecho lamentable que no permitió que esta comunidad hiciera pues el deslinde del 100% de sus linderos, como tampoco de la otra comunidad colindante. Cuando hay conflictos de esta naturaleza, es imposible cerrar este perímetro del territorio, es decir, el deslinde queda inconcluso. Tengo conocimiento de que un gran porcentaje de comunidades campesinas se encuentran en esta condición, en esta situación. Hay controversia, hay conflicto en determinada zona del territorio comunal, que a la fecha no ha sido resuelta, no obstante que la ley existe, obliga a ambas comunidades a suscribir las actas de colindancia cuando existe un derecho de propiedad inscrito. Retomando el tema, el deslinde de un territorio comunal no es un acto unilateral. Esta comunidad no puede acordar en asamblea ir con todos los pobladores un día y empezar a señalar y plantar sus hitos en su territorio.
¿no? Y en una semana terminar su trabajo. ¿De qué habría servido todo ese trabajo cuando este lindero no va a ser reconocido ni respetado por los colindantes, ¿no? El deslinde y titulación del territorio comunal es un trabajo conjunto que debe ser realizado por el interesado, comunidad interesada, por los colindantes que existen y teniendo pues como garante en todo caso a los funcionarios de la entidad competente. Dicho o hecho esta breve introducción, vamos a ver lo que nos tiene aquí, lo que tenemos en las vistas. Deslinde, aquí un concepto, determinación de linderos. Señalizar una línea real o imaginaria que separa dos territorios. Como decíamos, si empezamos con el hito 1, vamos a avanzar al hito 2. Esta distancia entre el hito 1 y 2 puede estar representada por un muro, ¿sí?, construido hace mucho tiempo, puede ser un canal de regadío tal vez, o la cuenca de un río que existió, que con el tiempo desapareció, pero que existe ahí el sendero, ¿no? Es decir, de eso se trata, de ir identificando los linderos entre hito e hito y que sea aprobado esta línea por la comunidad y por el colindante. Decíamos, si hay acuerdo, se suscribirá el acta de colindancia, que es la garantía de que este lindero ha sido debidamente determinado. Se suscribirá tantas actas de colindancia como colindantes existan respecto de este territorio comunal. Si alrededor del territorio existen 5 comunidades campesinas, 10 propietarios particulares, 2 empresas, pues con cada una de ellas tendrá que suscribirse en su oportunidad y respecto de su lindero el acta de colindancia correspondiente. La suma de todas estas actas que se va a ir archivando van a constituir después, como veremos en su oportunidad, realmente el título de propiedad. Entonces, deslinde, señalización en todo caso de una línea real o imaginaria que separa dos territorios. ¿En qué casos puede ser una línea imaginaria? Por ejemplo, acá puede haber un hito muy conocido que puede ser una roca grande y aquí otra roca grande. Entonces aquí no hay nada, pero sí se puede visualizar, había una línea recta imaginaria, una visual que permita pues unir estos dos puntos mediante una línea recta. Entonces, imaginaria, pero ya determinado y plasmado en el sistema que la autoridad competente, el técnico, el ingeniero va a ir marcando. Sí. Quería saber en qué momento entra a tallar el hecho, si hay dos comunidades o propietarios particulares o asociaciones o empresas que quizás una está titulada y la otra no, o ninguna está titulada pero una comenzó el trámite primero que la otra. O sea, en algún momento entra a tallar la antigüedad del trámite al menos. Bien, el procedimiento, como ya vamos a ver más adelante, se inicia pues obviamente con una solicitud. El interesado, la comunidad interesada, solicita a la autoridad competente el deslinde de su territorio comunal. Si la solicitud se califica y es calificada positivamente, se va a programar el inicio del trabajo de campo. Entonces, con toda la anticipación del caso, se tiene que oficiar, notificar a los colindantes para que estén presentes en la fecha que se ha previsto ya estar en ese lugar del territorio. Entonces, si aquí hay una comunidad colindante vecina, esta comunidad tiene que estar enterada que el 15 de agosto del 2000
16 se va a realizar el deslinde del territorio de esta comunidad a partir del hito 1 hasta el hito 5, por decir, ¿no? Que involucra parte de esta comunidad. Entonces ellos, los de esta comunidad, ya están notificados e invitados para estar presentes en ese recorrido que se va a hacer físicamente, partiendo del hito 1, hito 2, 3, y expresando la conformidad. Si este lindero, como repito, es aceptado por ambas comunidades, se va a suscribir el acta, que es la garantía. O sea, todo empieza con la solicitud de una parte interesada. Digamos que hay otra parte, no sé, podríamos decir un dueño con título, pero que hay un trámite de prescripción adquisitiva. Hay un interesado posesionario y otro, que es el que tiene el título. ¿A cuál de los dos le comunica o a los dos le comunica? Si están en trámite, todavía no van a dar la prescripción, digamos, por poner un ejemplo. Le van a comunicar a los dos porque todavía no se ha dado, o al titular, al que tiene el título. Lo legal, lo correcto, es pues comunicar y notificar al que está con derecho inscrito, obviamente, ¿no? Y el otro tiene que ya casi hasta el finalizar, ya está con todos los papeles, ya inició la prescripción, a su vez. Claro, pero aún no ha sido reconocido. reconocido como nuevo propietario. De repente esa gestión de los linderos le da cierto derecho ya al titular y podría perder, no sé, de repente al final le gana la prescripción y le gana al titular. Entonces, me imagino que si ocurriría ese caso, si a este poseedor que está haciendo su trámite de prescripción no le llega la invitación oficial, porque no estaría reconocido todavía como propietario, entonces, pero sí es un interesado de primer orden, ¿no? Porque él está esperando, como dice, él está seguro que le van a reconocer su derecho de prescripción porque tiene más de 10 años en posesión, 20 años, pero todavía no ha sido declarado. Entonces él va a estar pendiente ahí, ¿cierto? Y él como poseedor, como el que está conduciendo, conoce perfectamente cuál es el lindero. En el caso de que el propietario, ¿cierto?, que es invitado, no participaría o no tiene voluntad de acercarse, no obstante haberse invitado, entonces quizás, ¿no?, la participación del poseedor, del prescribiente, sea tomada en cuenta. Quedaría quizás pendiente, ¿cierto?, de suscribirse esta acta hasta que este prescribiente adquiera su derecho. Una vez que le reconozcan, simplemente se convalidaría esa acta, ¿no? Digamos que no está presente el interesado. Por alguna vez se fue de viaje, salieron de vacaciones, no lo sé. Y luego se da por enterado. ¿Podría oponerse o pedir que se vuelva a hacer el deslinde con él porque él puede demostrar mostrar sus papeles que ya está por salir de la prescripción? Por eso. Lo ideal es de que se suscribe el acta con el titular. Ya. Ese es lo ideal. Pero si no se puede suscribir con el titular registral, porque abandonó pues la propiedad, ¿cierto? No está interesado. En ese momento todavía esta comunidad ni la autoridad competente, los funcionarios, pueden decir, no, ya no está, el otro no importa, que firme el poseedor. ¿No? Lo puede firmar, pero eso carecería de validez, porque todavía no está reconocido. Pues ya, este sector quedaría pendiente. Pero sí, se gana tiempo, ¿no?, reconociendo, estableciendo el hito 1, describiendo, ¿no?, todo el hito, hasta el hito 3, por decir, que quedaría solamente para que en el momento en que este prescribiente adquiera el derecho, ¿no?, invite a la comunidad, simplemente sería una ratificación porque ya todo está determinado físicamente. Para darle validez al acta de colindancia ya suscribiría el propietario ya reconocido, ¿cierto? Eso es lo que podría hacerse en ese caso. Por ejemplo, de terrenos seriados del Estado, ¿no?, pero que todavía no ha sido inmatriculado. Pero en ese proceso, que ya ha ido, digamos, en otras zonas, marcando los linderos, en ese proceso que se está demarcando, ingresa a, digamos, la SBN por pedido de un particular a inmatricular. Ya. En ese proceso. Ya hay una parte interesada, ya tendría que tomarse en cuenta que en ese proceso se ingresó un nuevo interesado. Claro. Si se trata de tierras de propiedad del Estado, obviamente
se sabe pues que el titular es el Estado, ¿cierto? Aunque no esté matriculado. Aunque no esté. Pero para efectos de un deslinde de esta comunidad se requiere que haya una firma del acta, ¿cierto?, entre esta comunidad y el colindante. Si el Estado es propietario de esta zona que no está inmatriculada, tampoco, ¿quién puede suscribir? Teóricamente es propietario es el Estado, pero su derecho no está inscrito. Entonces, previamente tendría que inmatricularse esta zona. Ya, entonces, desde el momento que inmatricula, ahí sí sería. Una vez que quede inmatriculada, entonces la entidad competente, que como ya usted lo ha señalado, es la SBN, que es la que administra los bienes del Estado, tendría que ser la que suscriba esta acta de colindancia con esta comunidad. En todo caso, puede ser que la SBN esté en el proceso de inmatriculación, que es largo. La verdad que todo el proceso dura como un año. Entre lo que va, inspecciona, lo lleva a la SUNAR, hacerle las observaciones. Entonces todo lleva un año, pero se entera o está en conocimiento de que esa comunidad está deslindando, ¿no? Podría poner un documento diciendo de que está en trámite y que tiene interés, hay una zona que ya está designada para un determinado uso y que se opone o pide que se, como en el otro caso, se suspenda hasta que ellos terminen de definir su tierra. Definitivamente, si todavía no existe un representante del Estado competente para suscribir el acta, igual que en este caso se va a tener que suspender ese deslinde en esta zona. Ya, simplemente porque él puede comunicar, habiéndose enterado de esa llamada, ¿no? Usted dice que convocan públicamente a los interesados. En ese caso no le comunican a la SBN porque todavía no está registrado en SUNAR, pero la SBN podría informar a esta entidad, Agricultura, supongo que le toca titular, decirles, mire, está bien, yo no estoy inscrito, pero estoy en un trámite. Claro. Podría solicitar que se suspenda en tanto termina su trámite. Puede hacer presente, ¿no? Hacerse presente como reservando su derecho. Señores, esta zona es de propiedad del Estado, como ustedes lo saben, y lo tiene que saber el funcionario porque para iniciar el procedimiento se ha tenido que hacer todo un estudio del diagnóstico de la realidad existente. Por eso es que decimos fecha de inicio tal, y para eso ya tiene que haber estado notificado todos los colindantes. Aquí se identificó que es una tierra que no está inmatriculada, teóricamente de propiedad del Estado. Ya se tiene conocimiento de ello. Pero como todavía no hay persona que pueda representar válidamente al Estado, entonces el interesado, si hay poseedores interesados que están haciendo un trámite, tendrían perfecto derecho de hacerse presente ante la entidad competente, ante los funcionarios, y decir, bueno, en esta zona estamos nosotros, tenemos el dominio, estamos haciendo las gestiones ante la SBN para la inmatriculación de esta zona y posteriormente la SBN pues nos va a transferir el derecho, ¿cierto? En el momento que ya uno puso la solicitud y está en es un interesado, puede poner, no sé, solicitar de suspensión, poner oposición o lo que se le tenga en cuenta. Se le toma en cuenta. Así es. Y el otro está en la obligación de tomarlo en cuenta o podría decir, bueno, no, porque todavía no ha llegado la SUNAR. No, la constatación es física, ¿cierto? Lo que puede hacerse es que si que hace eso y prosiguen ellos, luego puede la siguiente oportunidad de presentar oposición es cuando llegue a SUNAR, para decir, mire, yo presenté oposición en su momento y ellos continuaron. Por eso, la constatación garantiza que este lindero es real. ¿Por qué? Porque ellos van a campo, identifican el hito, la parte de la comunidad y la parte del colindante. Si aquí estamos hablando de una propiedad del Estado, ya, porque no está todavía definido el derecho de nadie, pero cuando los funcionarios se apersonan al lugar, aquí ¿qué van a encontrar? Muestras, indicios de posesión. Me imagino pues que aquí habrá pues construcciones, habrá cultivos, es decir, hay presencia, ¿cierto?, de personas, de titulares. El funcionario no va a decir, no existen. ¿Cómo que no existen? Estamos ahí. Por eso le digo, las personas interesadas tienen que hacerse presente en ese momento para que conste en el acta correspondiente, porque ellos van a tener que hacer un acta de la visita, ¿no?, que de hito 1 al hito 3 tiene que hacer constar, no se suscribió acta de colindancia porque no existía, ¿cierto?, el titular
del territorio correcto. Sin embargo, se deja constancia de que se apersonaron fulano y fulano, ¿no?, quienes manifestaron que son los interesados, los poseedores, ¿no?, que están haciendo un trámite de una gestión ante la SBN, etcétera, etcétera, y la prueba está de que su dominio se ha demostrado con cultivos, sí, en el acta que ellos tienen que dejar o en el informe que tienen que hacer, va a constar ese hecho. No pueden omitirlo, no pueden pasar por alto porque es una realidad existente acá. Que se va a regularizar en su oportunidad es cierto, pero ya tienen una base, ¿cierto? Eso es importante en un procedimiento de deslinde. Va a quedar pendiente la suscripción del acta, ¿cierto? Porque las actas tienen que ser suscritas por los representantes debidamente identificados y con su credencial correspondiente. Caso contrario, no tiene personería todavía, no hay un representante válido que pueda suscribir, queda pendiente. Pero en el informe que tienen que hacer los funcionarios va a constar ese hecho, ¿no?, que se presentaron fulano y fulano. Si están organizados, pues dirán, ¿no?, representantes de tal organización, quiénes manifestaron, etcétera, y ¿por qué no acompañar copias, ¿no?, del trámite que están haciendo, de la solicitud, de manera que esto en su momento tiene que regularizarse? Ese es un trabajo, porque si no sería inútil pues el trabajo, ¿cierto? No pueden ignorarlo. Con todo esto, una vez que ellos formalicen ya su derecho, van a solicitar la suscripción del acta, para que tanto la comunidad que es interesada, porque esta parte para la comunidad va a quedar pendiente y no les conviene, ellos necesitan que se firme el acta correspondiente para que su derecho sobre estas partes quede debidamente consagrado, ¿no? Eso es lo que pretende, en todo caso, esta ley, ¿no?, que el deslinde del territorio sea en forma total, completa, y que se inscriba pues el derecho de propiedad con el nuevo título. Y hablamos de nuevo título porque vamos a ver más adelante lo siguiente. Entonces, deslinde, para el deslinde, ¿qué se requiere? Título de propiedad. La comunidad tiene un título de propiedad, debe tener un título de propiedad, muy antiguo quizás, en el que no tienen plano, no está acompañado del plano, simplemente hay una relación, ¿no?, se describe. Dice, en el hito número 1 empezó en el cruce del río tal, se sigue una línea recta, una línea quebrada, es decir, van describiendo, pero no hay plano, pero sí hay un título de propiedad. Acta de conciliación, bueno, es lo que comentábamos hace un rato, cuando hay conflicto entre dos comunidades o entre la comunidad y un colindante, para proceder al deslinde tienen que conciliar, porque definitivamente el lindero tiene que quedar establecido. Si no hay conciliación, va a quedar como en esta parte, ¿no?, un espacio indeterminado. La conciliación es importante en ese caso. Acta de colindancia, que ya lo hemos visto, es el documento que va a garantizar que ese lindero ha sido debidamente realizado. Una resolución administrativa o judicial, ¿no?, que va en todo caso a garantizar pues que ese procedimiento se ha llevado conforme al derecho, o si ha habido previamente algunos títulos obtenidos mediante resolución administrativa o por mandato judicial, también se tiene que tener en cuenta para acreditar el derecho de propiedad de esta comunidad. Pueden haber sido terrenos adquiridos por donación, etcétera, etcétera. ¿Qué se persigue con el deslinde? Consolidar el derecho de propiedad, determinar el área real del territorio. El área real, ¿cuál es? Esta, que va a determinar su lindero. Porque en el título, cuando no hay plano, cuando no se ha deslindado el terreno, puede decir que tiene 25.000 hectáreas, teóricamente, pero cuando van a hacer el levantamiento, no tiene 25.000, puede tener 30.000, o puede tener 15.000. Esa área que se establece después de haber hecho este deslinde es lo que se llama área real, es la que realmente existe y no lo que dice el título, que puede estar equivocado. ¿Qué se persigue con el deslinde? Evitar los conflictos, ¿no?, con colindantes. Acuérdense, cada vez que se hable de deslinde de comunidades, de este hecho que les he comentado y que tuve la oportunidad de ver en persona,
cómo el conflicto entre dos comunidades que no dan su brazo a torcer puede llevar pues a consecuencias lamentables, ¿no? Igual, el deslinde va a permitir una planificación y desarrollo de la comunidad, porque ya tiene una base segura para hacer proyectos, porque no podría hacer proyectos cuando su lindero pues no es incierto. El colindante puede decir, no, tu título, tu derecho no es hasta acá, es solamente hasta acá. Es importante tener el territorio debidamente identificado para hacer proyectos. Y por supuesto, el objetivo máximo sería mejorar las condiciones de vida de la comunidad local y regional sobre la base de un ambiente de paz y armonía. Es lo que se persigue, ¿no? Que todos los problemas se solucionen utilizando la razón y que al final ganan todos. Si no hay conciliación, si no se llega a un buen fin, el conflicto va a persistir a través del tiempo y no va a provocar sino perjuicios, atrasos, que no es lo que se aspira. La ley que determinó este trabajo de reconocimiento es la 24657. El organismo competente, como decía él, actualmente es el gobierno regional. Cumple papel de fedatario, no resuelve conflictos ni controversias sobre posesión, propiedad y linderos. Obviamente, ¿no? El objetivo de esta ley y de este trabajo de linde no es resolver derecho de propiedad, porque si así fuera, en este caso que te ha planteado, si tuviera competencia para regularizar la propiedad acá, lo haría, ¿no? Pero lamentablemente no. Su función es solamente identificar el lindero. Se confiere a las actas de colindancia al plano de conjunto. Cuando este perímetro se cierra con todas las actas de colindancia, a este plano que se ha obtenido se llama plano de conjunto. Memoria descriptiva. Bueno, es un documento técnico desarrollado por los encargados de la parte técnica, los ingenieros, ¿no? Que van describiendo qué hay, ¿no? El delito 1 al 36 delito 1. El lindero está determinado por una línea recta, ¿no? El delito 1, las coordenadas tales. Es decir, todo eso es una memoria descriptiva. Es un documento técnico, obviamente. El derecho de propiedad sobre predios particulares ubicados dentro del territorio comunal, cuando corresponde, es declarado por el juez competente. Bueno, aquí, ¿qué se quiere decir con esto? Un adelanto, porque más adelante en más detalles se va a ver. Estamos en este territorio comunal. Vamos a suponer que se solucionaron todos los conflictos que existían respecto de los linderos en esta parte y se llegó a determinar que efectivamente el lindero es este. Ya cerramos el perímetro. Se emitió el plano de conjunto, se aprobó el plano de conjunto. Muy bien, con los colindantes no hay problema. Pero por acá hay una zona que es de propiedad privada. Alguien que desde hace mucho tiempo, como se acordarán, comentábamos, desde el 18 de enero de 1920, se consiguió un título de propiedad. Le otorgó el Estado un título de propiedad a una familia X que estuvo acá y que sigue actualmente trabajando en esas tierras como legítima propietaria, y la comunidad lo ha reconocido y ha respetado esta propiedad. Cuando se hace este trabajo de deslinde, es oportunidad también para que el propietario haga valer su derecho, porque si no lo hace, va a quedar dentro de la comunidad. Es decir, ¿qué tiene que hacer este señor, este propietario? A la autoridad competente decirle: señor, esta es mi propiedad, aquí están las pruebas. Título que me dieron en el año 1890. Caramba. ¿Qué dice la ley? Dice antes de 1920, hay que respetar. Por tanto, cuando se emite, se elabora el plano de conjunto para poder inscribir en registros públicos,
se tiene que excluir, ¿no?, del territorio comunal este territorio. Entonces ya no va a ser las 18.000 hectáreas, tiene que restarse esta parte que podría estar representada por decir... Buenas noches. Adelante. Puede ser una zona de quizá unas 600 hectáreas, por decir. Entonces, estas 600 hectáreas se tiene que restar del total para inscribir solamente el área que corresponde a la comunidad. Es lo que dice, ¿no? Títulos de propiedad emitidos con anterioridad al 18 de enero de 1920 son títulos que garantizan el derecho de propiedad privada y la comunidad no puede considerar que esto también es parte de su territorio, aunque esté dentro del perímetro de su territorio. El procedimiento de deslinde. Ya hemos hecho un esbozo de cómo empieza. Y aquí lo ratificamos. Dice, presentación de solicitud al organismo competente del gobierno regional, acompañada de documentos probatorios de dominio y o posesión, así como de un croquis con indicación de los colindantes. Ese es el primer paso que se tiene que dar para iniciar el procedimiento de deslinde del territorio comunal. ¿Quién presentará la solicitud? Obviamente el representante legal de la comunidad, que viene a ser el presidente, ¿no es cierto?, del Consejo de Administración. ¿Qué debe acompañar? Mínimamente, dice, documentos que prueben su dominio y o posesión. En los casos que no tenga título, por decir, tiene pruebas de que están en ese lugar pues desde hace muchos años, así como de un croquis con indicación de los colindantes. Y esto es fundamental, que el interesado nos comunique quiénes son los colindantes para hacerles de conocimiento del inicio del procedimiento, es decir, para notificarles, para que estén presentes en el acto del deslinde, para no afectar su derecho de propiedad. Es interés de los colindantes. Sí. Profesor, ¿hasta qué momento tendría oportunidad el propietario dentro, no los colindantes, de poder hacerse presente y que reste en el área? ¿Hay un momento en que puede perder su derecho? Exactamente. Muy oportuna su pregunta. Dice la norma que durante el procedimiento de deslinde y titulación, el interesado, el propietario con derecho inscrito, privado, que se encuentra dentro del territorio comunal, tiene que solicitar a la autoridad competente la exclusión de su derecho, de su propiedad, exclusión del territorio comunal. Tiene que hacerlo durante el procedimiento. Si lo hace después, bueno, ya lo tendría que hacer vía judicial y le va a costar pues mucha plata. Pero si lo hace, como dice la norma, durante el procedimiento, administrativamente no le va a costar nada. ¿Y en qué momento se acaba el procedimiento? ¿Cuando está en la SUNAR o antes en la titulación? No, el procedimiento se va a terminar cuando, partiendo del hito 1, se firme el acta de colindancia con todo lo demás y se cierra el perímetro. ¿Cuánto dura? Eso depende de muchos factores, ¿no? De la cantidad de colindantes que haya, de la facilidad con que se puede llegar a determinar el lindero, de que no hayan controversias, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un procedimiento ya bastante conocido, pero duración es difícil de calcular. No es pues cosa de una semana, 2 semanas, ¿no? Pues, si es un territorio grande al menos. Y cualquier interesado, ya sea hasta de dentro, al costado, o no sé, o las dos cosas, ¿no? De repente está cruzado. Es lo mismo, hasta ese momento tiene la oportunidad de decir algo, hasta que se cierre el polígono, o va un poco más allá de eso. No. Durante el procedimiento se tiene que delimitar exactamente el territorio, ¿sí? Y tiene que solucionarse todas las controversias. Si no, no se firmaría el acta de colindancia. El acta de colindancia, como digo, es un documento que garantiza que tanto la comunidad como el colindante aceptan que este es el lindero. Ya no hay marcha atrás. Una vez suscrito el acta de colindancia,
se da por terminada el deslinde en esta zona. Por eso después vamos... Si días más aparece, ya nadie puede reclamar. No, pues ¿quién puede aparecer? Si no está presente, no firme el acta. Para que firme el acta tiene que estar presente el colindante, que puede ser, como digo, otra comunidad, puede ser otra persona, una persona natural con título, puede ser una empresa, y pueden ser poseedores que todavía no tienen título, pero que físicamente están ahí, son los interesados, ¿cierto? Yo cuando estoy orientada a alguien que no está físicamente, que está en un trámite, como le digo, ante la SBN y no está físicamente aún. Como lo comentaba, ¿no? Si en este trecho hay poseedores, no tienen título de propiedad, sabemos nosotros que por ley, todo terreno, en el que no se puede acreditar derecho de propiedad particular, se entiende que la propiedad es del Estado. Por tanto, aquí el Estado es el titular, el propietario de estas tierras. Pero no está inmatriculado este terreno. O sea, es propietario del Estado, pero no tiene inscrito su derecho de propiedad sobre estas tierras. Entonces, hay un trámite que se llama de inmatriculación, un trámite técnico para levantar el plano, se inscribe, ¿no?, el derecho de propiedad del Estado sobre esta parte. Inscrito ese derecho de propiedad, el Estado es el titular, pero ¿quién lo representa para los trámites correspondientes? La norma establece que es la Superintendencia de Bienes Estatales, la SBN, la que se encarga de administrar todos los bienes de propiedad del Estado. Entonces, inscrito el derecho de propiedad del Estado sobre esta parte, la SBN es la única que puede suscribir el acta de colindancia con la comunidad. En tanto dure el trámite de inmatriculación, esta parte, como decíamos, tendría que quedar en suspenso. Aquí no se puede firmar el acta de colindancia porque no se ha definido. Ya se puede haber definido físicamente, pero legalmente no existe el documento que acredite que este lindero ya se definió, ¿cierto? Ahí no intervendría la pregunta inicial que le hice, ¿no? Ahí no puede decir, bueno, no sé, usted recién empezó el trámite por intermedio de la SBN, pero yo ya lo empecé antes. Ahí no cuentan las fechas. Yo empecé primero y por tanto yo lo pedí primero que usted, no lo sé. No, la controversia sería en todo caso entre poseedores. Pero si la comunidad ya sabe, reconoce que aquí tiene un lindero ya conocido, no es problema de la comunidad. La comunidad está apta y reconoce que sí, efectivamente, este es el lindero. No me voy más allá ni más acá. Este es el lindero. Pero de esta parte no hay quien suscribe el acta. Entonces, solo la comunidad no la puede suscribir, pues tiene que ser con la otra parte. Pero la otra parte, como digo, está todavía pues en proceso, ¿no? Tiene que haber una inmatriculación del derecho de propiedad del Estado. Recién la SBN tiene la autoridad para presentarse acá ante los funcionarios que están realizando el trámite y decir, bueno, en esta parte, este es del Estado, yo represento al Estado, y sí se ha reconocido que usted es el lindero, por lo tanto, firmo el acta, ¿no? Y se firme el acta de colindancia, solucionado este problema acá. Eso es lo que tiene que darse en todos los casos en los que haya algún conflicto. Lo ideal es pues que todos los colindantes reconozcan, sí, este es el lindero respetado por las partes a través del tiempo, a través de la historia, simplemente falta regularizar a través del procedimiento de deslinde. Entonces se empieza con la solicitud, ¿cierto?, acompañando de los documentos que prueban que el solicitante es propietario o el titular de esas tierras. ¿Qué viene a continuación? La revisión de expediente organizado por la comunidad, lo que se llama pues la calificación. No basta, sí, ya solicité y bueno, inmediatamente tienen que empezar a realizar pues el procedimiento de deslinde, ¿no? No es así. Se tiene que calificar si cumple o no los requisitos para que esa solicitud sea atendida. ¿Qué puede ocurrir? Pues que la que solicita no tiene, o el que solicite, que firma la solicitud, no tiene la personería jurídica. ¿Recuerdan qué es la personería jurídica de la comunidad? Cuando está inscrito en el notario, ¿no? Y en registros públicos. Una comunidad que es reconocida, que tiene su partida de nacimiento, que es la resolución que emite
la entidad competente se tiene que inscribir en el registro de comunidades campesinas. Esa inscripción hace que esa comunidad nazca para el derecho, para el Estado. Puede existir antes, ¿no? Como decíamos, comparamos, ¿no? Una persona que nace, existe, vive, come, duerme, corre, así como la comunidad existe, están sus pobladores, tienen sus acuerdos, asambleas, pero no están reconocidas ni tampoco inscritas en registros públicos. ¿Podrán solicitar válidamente su deslinde y titulación? No, pues porque esa solicitud no tiene validez, ¿cierto? Por eso es importante. La calificación entonces de la solicitud que presenta la comunidad pasa por ese filtro. ¿Quién solicitó? Dice, ¿quién ha firmado esta solicitud? Entonces van a la firma, ¿no? ¿Quién solicitó? Don Pedro Pérez, identificado con tal y tal. Muy bien. Los funcionarios tienen pues acceso inmediatamente a registros, ¿no? Verifican, comunidad tal, ¿quién es su presidente inscrito? Don Juan, no es don Pedro Pérez, es don Juan Soto. Caramba, esta solicitud ha sido presentada por una persona que no tiene la representación de la comunidad. Dice, no, oiga, pero yo he sido elegido en la última asamblea. Sí, pues, pero aquí figura como presidente otra persona. La importancia entonces de tener la personería vigente, las directivas, ¿no?, que gobiernan por 2 años, las comunidades deben renovarse al término de su gestión con la nueva junta, inscribir la nueva junta para que la personería de la comunidad se mantenga a través del tiempo. Pero si no es así, no se inscribió oportunamente la nueva junta directiva, cumplió sus 2 años, eligió la otra junta, tampoco se inscribió, vino una tercera junta que tampoco se inscribió. Lo hemos visto eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace? La última junta puede hacer un acta donde valida las anteriores. ¿Cómo se llama esa acta? De reconocimiento. Muy bien. Me da gusto que quede algo. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque la comunidad necesita pues tener su personería vigente. Cuando va a solicitar su titulación, o perdón, su deslinde, con mayor razón, pues tiene que estar ok, todo. Que la calificación de la solicitud pasa por eso. Dice, ¿por qué me solicitas el deslinde de este territorio? ¿Cuál es tu derecho? A ver, ¿cómo? ¿Por qué tengo que hacerte caso? Ah, pues aquí está mi título, ¿no? En fin, una vez que se califique positivamente, dice, sí, esta comunidad tiene el derecho de solicitar y hay que atender. Vendrá el siguiente paso, publicación de notificación en el Diario Oficial Peruano, diario local, por una sola vez, dice la norma. O sea, es para garantizar que todos los colindantes y todos los interesados estén al tanto, sepan que se va a iniciar el procedimiento de deslinde de la comunidad tal. No obstante ello, en las directivas ya específicas que emiten las entidades competentes, se va más allá. No basta la publicación en el peruano ni en un diario local, sino que tiene que haber notificaciones personales. Si es una comunidad la colindante, pues a la comunidad colindante tiene que llegarle su notificación por medio de un oficio, ¿no?, emitido por la entidad competente. Dice, señor presidente de la comunidad tal, se hace de su conocimiento que a solicitud de la comunidad campesina tal se va a iniciar el procedimiento de deslinde de su territorio, ¿no?, cuyo trabajo de campo en el sector tal identificado, pues tienen los nombres y todo, ¿no?, se iniciará el día tal a las 8 de la mañana. Por lo tanto, usted está notificado para estar presente en ese acto. Y así, el titular es una persona natural, le llega a su casa, le tiene que dar la notificación,
diciéndole lo mismo, para que esté presente. Por supuesto que ellos van a estar interesados en estar presentes para que no sea afectado su derecho, ¿no es cierto? Para que va a favorecer pues a ambas partes, es la presencia, llegar a determinar el lindero, suscribir el acta. Ambos se quedan en paz, sabiendo que su derecho va a ser respetado. O sea, la notificación es fundamental y es muy importante. Y trabajo de campo, ¿no? Como digamos, este trabajo se inicia en una fecha, no se sabe cuándo va a terminar porque hay tantos elementos, tantos factores que pueden incidir. Pueden presentarse casos en los que se tenga que suspender el procedimiento en determinado lugar porque o no estuvo presente el colindante o hay conflicto que todavía no se ha resuelto. En fin, hay una serie de factores que pueden hacer que se dilate el tiempo. Pero el objetivo es que se cierre el perímetro. Si queda una zona en suspenso, puede quedar indefinidamente, ¿no? Y como comentamos, generalmente cuando existen conflictos bastante graves, ya que no se pueden solucionar, ese trecho del perímetro va a quedar indefinidamente pendiente, ¿no? Puede ser esta zona. Aquí hay conflicto, ¿cierto? Si es otra comunidad la que está acá, y ella dice mi territorio es por acá, y esta comunidad dice no, el límite es por acá. Entonces aquí hay una zona que es de conflicto, de controversia. Como comentamos, eso no solamente se da pues entre territorios comunales, ¿no? Sino entre personas naturales, propietario contra propietario. Y eso se da también acá en Lima, ¿no? Magdalena con San Isidro, ¿no? ¿Por qué? No está delimitado pues el lindero de los distritos. Al interior, provincias o distritos no están debidamente delimitados. Unos se consideran con derecho, el otro también, de manera que existe una comisión, ¿no?, especial, elegida por la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene por finalidad eso, ¿no? Definir los conflictos limítrofes y declarar pues el derecho. Pero ese trabajo a veces pues resulta infructuoso cuando las partes no ceden, ¿no? Para definir un conflicto, obviamente, tienen que ceder ambas partes, porque si no, no se puede definir. Y no se ponen de acuerdo, no se puede. La comisión no puede hacer. No puede llevar a cabo su objetivo y se va quedando, ¿no? A veces pues se define ya, se emite una resolución, creo que en Ica por ahí hace poco se definió un lindero, ya la comisión determinó el lindero de una provincia X, que no ha sido aceptada, ¿no? Porque hay una parte que considera que su derecho se afectaba, entonces está tratando de que eso se anule. Es complicado todo este tema de deslinde y titulación. Entonces hay un trabajo de campo y de gabinete, ¿no? El campo es esto, ¿no? Ir día a día, estar ahí, dormir en la intemperie, qué sé yo, es trabajo de campo. Y a la vez los técnicos que están haciendo el trabajo de campo van, ahora con la tecnología que tienen, van registrando toda la información técnica, ¿cierto? Cada hito se identifica con coordenadas, ¿cierto? Coordenadas UTM, y lo conocen muy bien, de manera que van haciendo y todo va quedando registrado. Cuando cierran el perímetro, van a gabinete y sale todo el plano, ¿cierto? Con área y todo. O sea, la tecnología hoy día, gracias a ella, pues se puede hacer maravillas. El hito tiene que ser monumentado, tiene un formato para eso, para que no quede dudas de que es una comunidad, o puede ser a criterio del técnico que va a la visita. No. Está normado, efectivamente. Incluso se dice el tamaño, la profundidad. O sea, hay normas de los hitos, efectivamente, ¿no? Los hitos. Yo, por ejemplo, detecto que ya hay hitos que ya están haciendo la colindancia. Definitivamente, cuando hay hitos con números, ¿no? Número tal, ahí incluso las coordenadas le ponen ahí. Ya, pues eso es muestra de que ya pasó por ahí la autoridad competente, ¿no? Es un indicio, obviamente.
No necesariamente. Puede estar delimitado por el siguiente. Puede estar el hito, pero sin acta de colindancia. ¿Cierto? Lo contrario. Claro. Acá, vamos, aquí esta zona. Hito 1 al hito 3. Zona de conflicto. ¿Cierto? Ya sea porque aquí no hay entidad o representante legal que suscriba válidamente el acta de colindancia, como el caso que hemos comentado, que se va a inmatricular hasta que la ceden, o por otra razón. Pero físicamente ya se identificó el lindero, ya se estableció físicamente. ¿Qué falta? El acta de colindancia. No va a estar en suspensos. O por otras razones que de alguna manera pues queda esto. Que esté el acta y que no esté el lindero sí es imposible, ¿no? Definitivamente. Así es. O sea, en trabajo de gabinete se va a plasmar todo lo hecho en campo, se va a emitir el plano, la memoria descriptiva y todo lo demás. Requisitos para el deslinde. Número 1, personalidad jurídica de la comunidad inscrita en los registros públicos. Y eso ya lo sabemos. Credenciales de los miembros de la directiva comunal. O sea, no basta que don Pedro Pérez suscriba la solicitud y que indica abajo presidente, ¿no? Tiene que acreditar que es el presidente con su credencial o con la partida, ¿no?, sacada de registros públicos donde aparece. ¿Vigencia de poderes? ¿Vigencia de poderes? No. En el caso de comunidades campesinas, no. Vigencia de poderes más en empresas, ¿cierto? Pero no sería lo mismo porque personalidad jurídica es la copia literal de la inscripción y ahí mismo ya está todo el plazo de gestión. Exacto, sí. Y esas dos primeras son como una sola. Exacto. Sí, sí, la personalidad jurídica se acredita pues con la partida registral, ¿cierto? Sí, también es una especie de credencial de la directiva. Claro, cuando la autoridad reclama o solicita al registrador que les pida su constancia, les piden la constancia, ¿no? Que viene a ser la vigencia de poder, ¿no?, con el nombre de constancia. Pero lo interesante es pues que esté debidamente inscrita la personería y que el representante legal esté dentro de su periodo de gestión. Si está vencido también ya hay problema, ¿no? Puede estar inscrita en la comunidad, etcétera, pero el representante ya perdió, ya no está en vigencia, tiene que regularizar eso primeramente. Dice mandato vigente, ¿no? Certificado por registros públicos. Un mes no madura la vigencia. ¿Perdón? Un mes no madura la vigencia. O sea, tiene que estar actualizado. Pero si si se presenta ante el funcionario público la partida registrada donde dice, ¿no?, el señor presidente ha sido elegido en asamblea tal, ¿no? Por ley se sabe que el periodo de vigencia mínimo es 2 años, ¿cierto? Por tanto, se saca la cuenta, ¿no? Ya, sí, está dentro de su periodo de vigencia. Para adelante. O sea, esto es en la etapa de calificación de la solicitud. Entonces, requisito, mandato vigente del representante legal de la comunidad. Y es importante, pues, porque imagínense, firma el acta, como se ha visto en muchos casos. He visto muchos casos en los que han sido cuestionadas las actas de colindancia, suscrita aparentemente por los representantes de las comunidades respectivas, pero esta comunidad colindante en la práctica tenía hasta 3 juntas directivas, ¿no? A eso ocurre eso. Hay controversias internas, ya la junta directiva X estuvo de acuerdo con el deslinde, firmó el acta y inmediatamente lo cuestiona a los demás, ¿no? Cuestiona que esta acta no tiene validez porque ha sido suscrita por una persona que no es representante legítimo de la comunidad. Y se suscita toda una serie de hechos. Entonces, eso es importante también conocer, pues, si el colindante es una comunidad, es fácil determinar quién es su representante legal, ¿no? Registros públicos, ¿no? Aquí es muy importante, debe haber un acta de Asamblea General que autoriza al presidente a suscribir las actas de colindancia del territorio. Esto también es un requisito porque ocurre muchas veces que cuando la comunidad es notificada de que se va a iniciar el procedimiento de deslinde de su vecina, de la comunidad vecina, y hay mucha gente pues, que
tiene controversia con los comuneros de la otra comunidad. Eso es bastante común, por diferentes, hasta por motivos personales. A veces hay enfrentamiento entre comuneros. Dice, se va, dice, va a hacer su deslinde, los fulanos. Pero no hay que participar. No participamos. Si no participamos, no se va a firmar el acta. Y efectivamente, si no se presentan, no hay suscripción de acta, no hay deslinde en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Pero el otro sector dice, pero ¿por qué vamos a hacer eso si eso nos conviene también a nosotros, definir nuestro lindero por este lado? Entonces, el acta va a servir tanto para ellos como para nosotros, definitivamente. Entonces se presentan, pues, ¿no? Pero la otra lo cuestiona, es decir, un problema con las autorizaciones, ¿no? Perdón, lo queríamos remarcar eso, que si esta comunidad recibe la invitación o la notificación para que participe en el deslinde, entonces él tiene que poner en conocimiento de todos sus asociados, todos sus comuneros, la notificación, ¿no? Tal fecha se va a iniciar el deslinde. Señores, ¿qué dicen, no? ¿Me autorizan para concluir y firmar el acta? Es la pregunta que tiene que hacer necesariamente. Entonces, si la mayoría dice que sí, se firme el acta. Esa copia del acta de autorización va a formar parte también del expediente técnico, ¿no? Entonces, garantizado, está inscrito, está con mandato vigente el presidente de esta comunidad, y además está el acta mediante la cual se le ha autorizado para suscribir el acta, de manera que cumpliría los requisitos hasta ese momento. Ahora, la ejecución. Obviamente que estamos hablando en este caso ya de cómo hacer en la práctica el levantamiento, el deslinde propiamente dicho. Entonces, ¿qué es la ejecución? Es la diligencia de levantamiento del plano de conjunto del territorio comunal. ¿A qué se llama plano de conjunto? Les he dicho, cuando se inicia el deslinde en el hito 1, se va a firmar las actas y se cierra el perímetro con el hito 36 que va hasta el 1, se ha terminado de hacer el deslinde. El resultado, que es un plano que toma el nombre de plano de conjunto, porque nos da la idea de que es un plano que ha sido suscrito en conjunto por todos los demás colindantes, ¿no? Ese es el plano de conjunto. Para llegar a eso, obviamente ha tenido que suscribirse las actas de colindancia, elaboración de plano de conjunto, segundo título. Miren que acá nos dicen, aclarando esto, hemos dicho que cuando solicita la comunidad el deslinde y titulación de su territorio comunal, tiene que acreditar que es propietario, que tiene derechos sobre las tierras, materia de deslinde. Y efectivamente, si una comunidad todavía no tiene el título de propiedad, ¿cómo se le podría hacer el deslinde? Obviamente que tiene que estar titulada. Pero ¿por qué acá nos dice entonces que las actas de colindancia es el primer título de propiedad y el plano de conjunto es el segundo título de propiedad y la memoria descriptiva es el tercer título de propiedad? Es que de acuerdo con la ley 24657, que es la que rige esto, el título actual y vigente, el que se va a inscribir, es ese, el que está conformado por el plano de conjunto, por la memoria descriptiva y por las actas de colindancia. Esos tres documentos son los que van a ser presentados al registro público para su inscripción. Se inscribe esto y tendremos entonces una comunidad campesina con su título de propiedad y el deslinde de su territorio debidamente hecho. Es el ideal. ¿Recuerdan ustedes el cuadrito que vimos el primer día? ¿Cuántas comunidades campesinas tienen título inscrito, debidamente registrado, con su plano de conjunto? Hay, pero no todos. Hay una cantidad. Y hay cantidad de comunidades que se encuentran pues en esta situación conflictiva, que no pasan los años y no se puede solucionar el problema. Bueno, es un trabajo que está pendiente
y que debe ser solucionado pues, en su oportunidad. Profesor, entonces esta nueva titulación va a suplantar por demás al 100% a la primera titulación que ellos tuvieron, donde no había colindancia. Claro, no tanto como suplantar, sino que va a ser una especie de convalidación y ratificación del título, pero con mayor garantía, ¿cierto? Puede tener un título que está inscrito, comunidad tal, como decíamos, propietaria de 25.000 hectáreas de tierras, ¿no? Es lo que dice su título, pero ¿es exactamente 25.000 hectáreas la que tiene propiedad? No podemos certificar hasta que se haga este trabajo. Una vez que se haga el plano de conjunto, ahí se obtiene lo que se llama el área real, la verdadera área, que puede ser más de 25.000 o menos, ¿no? Eso solo va a terminar. Entonces, el título que dice 25.000, pues es un título falso, no es un dato falso, no es real, que se tiene que convalidar ya con el plano de conjunto, en las actas y con la memoria descriptiva. Dice, conformación del expediente principal, o sea, para poder inscribir, ¿cierto?, este nuevo título, o el título ratificatorio, convalidatorio, lo que queramos decir, ¿sí?, el acta de colindancia, o las actas en general, ¿no?, que pueden ser pues 5, 10, 15, eso depende del número de colindantes que haya. El plano de conjunto y la memoria descriptiva del plano forman pues el expediente principal. Dice, se tiene que preparar 4 expedientes de ese tipo, o sea, 4 juegos, digamos, ¿no? 2 se presentan a los registros públicos para su inscripción. 2, uno quedará pues, ¿no?, la copia con la comunidad solicitante y la otra quedará como reserva. 4 expedientes que se deben formar. 2 se presentan a registros públicos. Y se inscribe el derecho en los registros como un título definitivo de propiedad. Dice, expediente de titulación, trabajo de gabinete contiene resolución de reconocimiento de la comunidad, notificación publicada en el diario oficial del peruano y en un diario local, acta de colindancia, plano de conjunto, memoria descriptiva. Es decir, aquí hacen referencia a la resolución de reconocimiento de la comunidad como un antecedente, ¿no? ¿Ese es el primer título que han tenido? No, es el de reconocimiento de la comunidad. Ese es otro trámite, entonces. Ya hemos visto anteriormente que hay un trámite de reconocimiento, ¿no? Sí, ya, para que nazca esa comunidad, tiene que ser reconocida mediante una resolución emitida por la autoridad competente. Ya está reconocida, se inscribe en el padrón de comunidades del ministerio, ¿cierto?, del gobierno regional ahora, ya está inscrito ahí, pero no basta, tiene que inscribirse en el libro de comunidades campesinas que existe en registros públicos. Entonces, es una resolución de reconocimiento. Lo que está pidiendo en este expediente es la resolución de reconocimiento, es una comunidad reconocida. Las notificaciones del procedimiento, como decíamos, que la norma nos pide que se publique en el peruano y en un diario local de mayor circulación. Entonces, si estamos en Arequipa, pues se publicará en el peruano y en el diario, no conozco Arequipa, ¿qué diario es el más popular? ¿Conocen ahí en Arequipa? Bueno, en Trujillo, creo que es bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay un diario, ¿no? En cada departamento tenemos siempre un diario de mayor circulación, ¿cierto? Entonces, está entonces publicada la notificación en el peruano y en un diario, están las actas de colindancia que se han suscrito en el trabajo de campo, está el plano de conjunto elaborado en gabinete y la memoria descriptiva también. Son los que van a conformar el expediente. El levantamiento del plano definitivo del territorio comunal. Bueno, esto lo van a ver con mayor detenimiento en la etapa correspondiente a la parte técnica que también está programada en este curso, que la van a ver ya con un ingeniero experto en estos menesteres,
pero aquí adelantamos algo. El plano definitivo del territorio comunal, ¿qué es? Dice, ¿qué se requiere para esto? ¿Cómo hay que hacer? Hay que hacer un plan de trabajo. Obviamente no se puede improvisar, ¿no es cierto? Todo trabajo tiene que ser planificado debidamente. Hay que tener un resumen de qué acciones se va a realizar, cronograma, ¿no? En qué fechas se va a realizar tal o cual acto, qué materiales se requiere para ir a campo y levantar el plano, ¿no es cierto? Copias OSALDIT, copias fotográficas, aéreas, cartas nacionales, a escala, copias OSALDIT de los planos catastrales de predios adjudicados con fines de reforma, es decir, todo lo que sea indispensable que el ingeniero maneje ahí para hacer pues un buen trabajo de campo y un levantamiento bien hecho del plano. Utilizar lógicamente su laptop, ¿no? Su equipo GPS, y si no tienes tendrá que usar teodolito, aunque creo que a estas alturas ya los ingenieros ya no usan teodolito, ¿no? Ya todo es con GPS. Sí. Disculpe, ¿podría repetirme esta parte de en qué consistía la memoria descriptiva, la ejecución, la etapa de ejecución? Ya. La memoria ejecutiva es un documento técnico elaborado por el técnico, un ingeniero, que va describiendo, ¿cierto?, todos los hitos y su identificación correspondiente, y va describiendo la línea que ha seguido, ¿cierto? Por decir, el plano de conjunto de la comunidad campesina San Juan, ¿no?, se ha elaborado mediante trabajo de campo iniciado en fecha tal, con la identificación del hito número 1, ¿no?, que está representado por un accidente geográfico visible, una piedra identificada, o, como decía la señora, puede ser que en ese lugar se ha hecho especialmente un hito, se ha construido un hito de material de concreto, con fierro y todo, es un hito, ¿cierto? El hito número 1 que inicia, dirá pues en las coordenadas tal, ¿no? Tiene ellos coordenada norte, sur, tal. El hito número 2 ubicado a tal altura, o sea, va describiendo técnico, todo. Esa es la memoria descriptiva, ¿ya? Porque el plano así, pues el que sabe, el que entiende, bueno, dice, ya, estos son hitos, ¿no? Pero el que no, dice, ah, ya. Pero si yo tengo al lado la memoria descriptiva, leo la memoria y miro el plano, ya entiendo perfectamente, ¿no? Ese es el... ¿Cómo se determina la línea de colindancia? Hemos dicho en campo, es un trabajo de campo. La brigada técnica de campo, instalada en la comunidad conjuntamente con el presidente de la comunidad solicitante, así como los colindantes, se constituyen en el lugar, hora y fecha señalada en la cédula de notificación personal. Es lo que le decía, ¿no? Aprobada la solicitud de deslinde, ya viene la etapa de planificación, ¿no? El diagnóstico que ha hecho previamente la autoridad competente ha permitido determinar, pues, por decir, ¿no?, si se quiere hacer un trabajo en el mes de enero y febrero, ellos saben que en la sierra, por ejemplo, el mes de enero y febrero es época de lluvia, hay neblina, lluvia. ¿Será esa época oportuna para iniciar el trabajo de deslinde? Los técnicos dirán que no, ¿cierto? Entonces todo eso va en la planificación, pues, ¿no? Y en la sierra, pues el clima empieza a cambiar ya a partir del mes de abril, ¿cierto? Entonces en mayo empezar un trabajo de campo en la sierra es con garantía de que no va a haber problema de lluvia ni cosas por el tiempo. Entonces la brigada de campo hace esa planificación y se va a constituir en la hora, en la fecha señalada, en el lugar donde van a empezar el trabajo de campo. El recorrido de la totalidad del perímetro, ¿no?, ¿cierto?, se efectúa juntamente con el presidente de la comunidad a titular y los propietarios de los predios colindantes. O sea, un trabajo hecho solamente por la comunidad no vale de nada. Tiene que ser hecho con el concurso y la participación de los colindantes. Y la prueba de ello, la garantía de ello es el acta de colindancia. En el campo, en los lugares previamente señalados, se procede a la identificación y definición de la línea de colindancia en la totalidad del perímetro que encierra el territorio.
Es decir, en la práctica, ¿qué van a campo? Ahí la fotografía nos muestra, por ejemplo, una reunión, hay una roca ahí, ¿cierto? Entonces, esa roca puede ser identificada pues como un hito, ¿cierto? Ahí lo pintan, le ponen el hito número tanto, las coordenadas tal y tal, ya quedó. Y así, de ahí dice, vamos a ir al otro hito. ¿Dónde está el otro hito? Entonces se trazan ellos una visual, ¿no es cierto? Visualizan, ¿dónde está? Allá. Entonces, ¿qué hay? Entonces vamos recorriendo el camino, porque no es plano completamente, pues hay cañadas, hay subidas, bajadas, todo eso, pero hay una línea que ellos pueden ser, en este caso, determinar una línea recta, de punto hito tal al punto tal, y solucionar el problema, ¿cierto? Lo importante es que ya se identificó el siguiente hito. Es decir, es lo que hacen normalmente en campo. Elaboración y suscripción de las actas de colindancia. Dice, de existir acuerdo entre la comunidad y sus colindantes, se procede a elaborar y suscribir el acta de colindancia. El ingeniero de campo de la brigada autorizado lo visa. Luego, a través del operador GIS, un técnico en computación, procede a dibujar las líneas de colindancia en las hojas aerofotogramétricas a escala 1/25.000 o en la Carta Nacional a escala de 1/100.000 o en la foto aérea ampliada según el caso, rotulando, registrando, entre otros, los nombres toponímicos o vocablos con los que en la comunidad se reconocen los accidentes geográficos, los ríos, manantiales, centros poblados importantes, etc., que caracterizan al territorio comunal. Asimismo, grafica los puntos de incidencia o divergencia de dos o más líneas de colindancia, puntos bipartitos, tripartitos, etc. Es decir, en campos pues se puede encontrar una gama de hechos y circunstancias que tiene que ser tomada en cuenta y finalmente pues debe definirse exactamente el hito correspondiente y la línea que une estos hitos. Grafica, dice, ¿no? Graficar viene a ser dibujar, ¿no? Los puntos de incidencia o divergencia. Caso de suscripción de las actas de colindancia. A ver, ¿qué caso nos presenta la realidad en este tema? Puede ser entre comunidades campesinas, como he dicho. Primer caso, cuando la comunidad colindante no cuenta con títulos de propiedad inscritos en los registros públicos, solo posesión. En este caso, la comunidad campesina a titular con la comunidad colindante firman un acta bilateral de colindancia. Entonces, sea que la otra comunidad tenga o no tenga título de propiedad, igual debe suscribir el acta de colindancia. Es un primer caso. Un segundo caso, cuando la comunidad colindante cuenta con título de propiedad y plano de conjunto inscritos en los registros públicos. Es decir, es una comunidad que ya anteriormente ha hecho este trabajo, ¿cierto? En ese caso no es exigible la presentación del acta de colindancia de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de Inscripciones del registro, aprobado mediante resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Por qué? Porque ya el acta en esta parte ya está inscrita. Entonces ya no se requiere presentarla nuevamente. Tercer caso, cuando las actas de colindancia hayan sido suscritas hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de deslinde y titulación, no se requerirá la inscripción del mandato de los representantes que suscribieron dichas actas, bastando con acreditar la vigencia de la representación a la fecha de suscripción de las mismas, mediante constancia otorgada por el presidente de la comunidad. Bueno, esto nos da una idea de que cuando entra en vigencia una ley, por principio, dice, la ley nunca es retroactiva, ¿no? Toda ley va a regir desde la fecha de su promulgación hacia adelante, atrás no. Es el caso de que se firmó, dice, un acta de colindancia cuando esta ley todavía no se aprobaba, la 24657 todavía no se había promulgado. En ese caso, dice, no se requería la inscripción del mandato del representante, porque fue un acta suscrita anteriormente que no existía este requisito que ahora sí se pide con esta ley, ¿cierto? Bastará con acreditar que el momento de la firma, o en la fecha que se suscribió el acta, ese presidente tenía en vigencia su mandato, o sea, estaba dentro de su periodo de gestión.
No hay otra prueba más que esa. Otro caso. Tratándose de actas de colindancia suscritas por representantes cuyas facultades no se encontraban inscritas, sin que se hubiese regularizado su inscripción, deberán acompañar además actas de ratificación del acuerdo de colindancia aprobadas por las asambleas generales de la comunidad a titularse o de la comunidad o comunidades colindantes, según corresponda. Para acreditar la validez de los acuerdos de las asambleas se presentarán declaraciones juradas sobre convocatoria y quórum otorgadas por los presidentes de las respectivas comunidades. Bueno, aquí nos hablan pues de los casos en que las comunidades, las juntas directivas no se inscribieron pues como corresponde al iniciar su gestión y están con sus periodos vencidos. Para efectos de esta titulación según la ley, para este deslinde, dice, además de presentar las actas, deben representar actas de ratificación del acuerdo de colindancia aprobado por las asambleas generales. Es decir, si don Juan Pérez, ¿no?, firmó un acta de colindancia y se determina que cuando firmó esa acta ya había vencido su periodo de gestión, dice, para convalidar en este caso está permitido que la Asamblea General de esa comunidad en pleno debe ratificar el acuerdo, o sea, la suscripción del acta. Y deben manifestar diciendo más o menos lo siguiente, que nuestro presidente del señor fulano de tal suscribió el acta de colindancia comunidad tal en tal fecha, cuando su periodo había vencido. Sin embargo, esta asamblea, en forma unánime o por mayoría, está ratificando, ¿cierto?, convalidando la suscripción de esa acta. Entonces, solucionar el problema. Suscripción de actas con propietarios de predios individuales. Aquí también hay casos. El primer caso, cuando los predios individuales son propiedades particulares que se encuentran inscritas en los registros públicos. En este caso se firman actas de aceptación de linderos con todas las propiedades inscritas. Obviamente, ¿no?, si los los colindantes tienen título de propiedad inscrito, todos los que figuren como propietarios de predios colindantes pues tendrán que firmar el acta de aceptación del lindero y reconocer que el lindero que se está trazando es el correcto. Segundo caso, predios de propiedad privada y adjudicada por reforma agraria. Cuando no se encuentren inscritos en registros públicos, se suscribe el acta de colindancia con el posesionario beneficiario de la adjudicación y que se encuentre en posesión o conduciendo el predio adjudicado. A su vez se adjunta el expediente de titulación, copia certificada del título de propiedad, adjudicación. ¿Qué ocurre con terrenos que fueron adjudicados en mérito a la ley de reforma agraria? Entonces, hay muchos casos en los que en su momento la autoridad competente adjudicó en propiedad a los agricultores, puede ser a una comunidad campesina también, te adjudicaron en propiedad, por efecto de la ley de reforma agraria, pero que ese título no fue inscrito. Sí tiene la prueba de que la autoridad competente de ese entonces, de la época de la reforma, sí le adjudicó el terreno, o sea, sí tiene un derecho reconocido. Entonces, adjunta al expediente copia certificada del título de propiedad, ¿sí?, el título que le otorgó el representante del Estado en ese entonces a través de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, así se denominaba, Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. En caso de colindancia, entonces, basta que acredite que es propietario con título expedido por la Dirección General de Reforma Agraria. Predios colindantes de propiedad del Estado. Profesor, después de esa dirección, la que hizo sus veces el PET, la que coordinó la administración, aunque ya no dio más, ya la ley de RODE ya no está vigente, entiendo, ¿no? En realidad, la Dirección General de Reforma Agraria era la entidad competente para otorgar los títulos de propiedad.
por mandato de la Ley de Reforma Agraria. Entonces, el PET fue un órgano técnico creado por el Ministerio de Agricultura que tenía pues por finalidad también otorgar título de propiedad, pero en mérito a un procedimiento de titulación mediante el cual se tenía que verificar primeramente el cumplimiento de ciertos requisitos, como lo que es ahora, ¿cierto? La titulación de tierras rurales, se requiere pues acreditar requisitos. Si no se cumplen los requisitos no se puede otorgar el título de propiedad. Antes era igual, ¿no? La Dirección General de Reforma Agraria adjudicaba en propiedad los títulos generalmente cuando se determinaba una zona X. Se declaraba zona de reforma, el valle, por decir, el río Chillón. Entonces todos los predios, los terrenos ubicados en ese valle estaban sujetos a la reforma agraria. Y con un procedimiento bastante expeditivo, muy rápido, se determinaba que tal parcela se le corresponde, o era del hacendado tal X, ¿no? Ya ese hacendado dejó de ser, ahora es el Estado, y ¿tú has trabajado acá? Sí, ¿trabajaste acá? Sí, yo trabajé acá, te corresponde el título. O sea, era un procedimiento muy distinto al que actualmente se lleva a cabo para la titulación de predios rústicos. En el caso concreto, lo que se habla es de predios adjudicados por reforma agraria, en ese entonces pues a cargo de la Dirección General de Reforma Agraria, en el que solamente verificaba si ese poblador, si ese agricultor era trabajador en esa zona, ¿no? Y si solamente acreditaba que era trabajador, inmediatamente le podían adjudicar su parcela. Entonces, es lo que ocurrió en la época de la reforma agraria. Quizás cuando veamos el tema de titulación de predios, que es en el mes de agosto, creo, las primeras clases, vamos a tocar algo de ese tema. Vamos a ver como antecedente la diferencia, ¿no?, que había entre la titulación que hizo el gobierno revolucionario en ese entonces, a través de la Dirección General de Reforma Agraria, con el trámite que actualmente se tiene que llevar en mérito a las leyes vigentes actuales, ¿no? La reforma agraria ya hace tiempo fue derogada, ya no está en vigencia, pero sí pues existen muchos terrenos adjudicados en esa época que están pendientes de inscripción en registros públicos. Hay muchos lugares donde sí tienen títulos de reforma agraria, pero todavía no los inscriben, ¿no? ¿Cuándo empieza a regularizar eso? De acuerdo con las normas, ya hace tiempo se ha ido a regularizar. Lo que pasa es que Porque no han hecho. no lo han hecho. También el PET tenía que regularizar cada cual, ¿no? En su momento. En su momento, ¿no? El PET y COFOPRI después ha estado también en ese tema. Lo que pasa es que han habido pues hechos muy difíciles de superar. Han habido superposiciones de derechos, ¿cierto? La tecnología de la época pues no era tal, ¿no? Decía, pues te adjudico este lote que está acá, ¿cierto? Según el título, dice 5 hectáreas, ya. Te despido a ti también, ¿no? Te pongo acá, al costado, supuestamente, pero cuando se iba a hacer ya un levantamiento actual, había una superposición, de manera que el mismo título había sido despedido sobre el mismo terreno. Entonces, ¿cómo inscribir? ¿A quién se le inscribe? Es por eso que ha sido bien complicado, y es complicado en algunos lugares, llegar a definir esa problemática, ¿no? Bueno, pero en su momento veremos algo más sobre ese tema. Entonces, cuando el Estado corresponde a los ministerios, se suscribe el acta de colindancia con un repetidor designado por dichos organismos. Claro, se trata de identificar quién debe suscribir el acta de colindancia cuando los predios son de propiedad del Estado, ¿no? Como ya hemos comentado algo en su oportunidad, si el Estado supuestamente titular o propietario no tiene derecho inscrito, ¿cierto? En este caso se requiere previamente que se inscriba ese derecho de la propiedad, derecho de propiedad del Estado, a través del procedimiento que se llama de inmatriculación, para que ya el Estado sí ya acredita su derecho de propiedad sobre esas tierras y empiece a ejercer ya sus funciones, su representante, su administrador de las tierras, que es la SBN, ¿cierto? Y que en el caso de las colindancias
es un representante de la SBN que tendría que suscribir el acta de colindancia con la comunidad en este procedimiento de titulación. Y finalmente este cuadrito, que creo que algo lo vimos también en la primera instancia, dice comunidades campesinas reconocidas y no tituladas. Aquí hay unos datos, por ejemplo, reconocidas 6.191, tituladas 5.109 en hectáreas. ¿A cuánto asciende el total de estas comunidades tituladas? 23.714.000 hectáreas. ¿Cuántas familias viven en esas tierras? 1.103.000 familias. ¿Y cuántas comunidades campesinas hay no tituladas? Según este dato, 982. Miren que el que se dedique pues a este tema tiene bastante trabajo, ¿no? El problema es pues que las comunidades campesinas realmente no son muy solventes, que digamos. Entonces, bueno, técnicamente o financieramente, a veces los técnicos, los ingenieros, la gente que conoce, pues no van. Entonces la comunidad se queda en ese estado, ¿no? Pero ahora, más que nunca, las comunidades están viendo pues la necesidad de contar con un título debidamente inscrito, y estaban ciertos todos los esfuerzos. Me consta, hay comunidades que ya están viendo que en ese estado no pueden desarrollar planes que puedan tener respaldo del gobierno, ¿no? El estado puede otorgar crédito incluso siempre que la comunidad esté debidamente reconocida, titulada, con título inscrito, ¿cierto? Y las financieras, las entidades privadas, con mayor razón. Entonces una comunidad campesina que tiene título o que no tiene título, y si tiene no está inscrito, va al banco y ¿qué le van a decir ahí? Primero inscribe tu título, ¿no? Tu derecho. Profesor, disculpe, la comunidad también puede vender una parte de terreno para costear los gastos de inscripción. O sea, sabíamos que... Definitivamente. Ya hemos visto cómo, a pesar de que dice las tierras de las comunidades son inalienables, es decir, que no pueden cambiar de dueño, sin embargo ya la ley se ha impuesto, ¿no? Hay la ley que está permitiendo que las comunidades pueden, ¿no?, disponer, vender parte de su territorio por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros activos de su comunidad. Entonces, como usted dice, ¿no?, hay necesidad de tener un dinero para hacer el saneamiento, ¿no?, del territorio, caramba, no hay plata, pues que venda, ¿no? Y el resultado va a ser pues de beneficio para la comunidad. Muy bien, creo que nos hemos pasado un poquito. 2 minutos. Muy bien.